en relación a la solicitud de una sesión la próxima semana para conocer el tema de un subsidio o exoneración de impuestos ante el alza del precio de los combustibles. El presidente del Congreso, Luis Contreras, señaló que dichas solicitudes no se conocieron durante la reunión de junta directiva del pasado miércoles. Además, no se podría sesionar la próxima semana debido a los acuerdos del pacto colectivo, pues el Congreso permanecerá cerrado a partir del lunes. El Congreso los empleados del Congreso, por orden de su pacto, van a tener feriado toda la semana entrante. Este Congreso necesita trabajadores para llevar las sesiones. Entonces, lo que sí le puedo anticipar, que ya están convocados jefes de bloque para el lunes después de Semana Santa. Estoy invitando a los transportistas con los cuales ya tuve un diálogo para que vengan y nos digan. Y estamos en constante negociación para poder aprobar el subsidio al diésel que es tan necesitado en este pueblo. Entonces está claro, yo no puedo armar una sesión porque alguien dice, pero no fue de conocimiento de junta directiva. O llegaron muy temprano o llegaron muy tarde. Antier no conocimos nosotros agenda legislativa, conocimos temas administrativos. Contreras dio a conocer los otros temas de la agenda legislativa que se proponen conocer posterior a la Semana Santa. Pero sí, mire, vamos a estar aquí el lunes después de Semana Santa. Queremos aprobar el subsidio al diésel. Queremos aprobar la ley de lavado en segundo debate. Y queremos aprobar la ley de puertos en tercer debate y redacción final. Esa es la agenda de país. La falta de consensos entre los bloques legislativos no permitió la aprobación de una medida ante el incremento de los precios del combustible, pues se disputan entre un subsidio o la exoneración de impuestos. El tema del alza en el precio de los combustibles nos tiene a los guatemaltecos preocupados y lesionados en el tema del bolsillo y el presupuesto familiar. Y el gran de los inconvenientes que pues el Congreso de la República no hizo nada en esta semana, por supuesto no va a hacer nada la próxima, y será hasta después de Semana Santa que vamos a tratar de escuchar cuáles son las soluciones. Así que para el tema, invitado hoy con fanfarrias, se te recibe. Bienvenido, Max Santa Cruz. Muchas gracias, Fernando. Sandy, muchas gracias, en serio, fanfarrias de romanos, claro, de procesión. Así que también a ustedes en casa que nos están viendo, un abrazo y muchas gracias por recibirnos. La situación está complicada, Max, en cuanto a el tema de los incrementos que se van dando, que de hecho ya llevamos pues varias semanas de estar con incrementos constantes y todavía no vemos algún tipo de apoyo por parte del Congreso en cuanto a alguna decisión que se tome. Ha sido un tema que ha tomado ya varios días. ¿Realmente vale la pena seguir esperando a que se haga el análisis técnico porque esperaría que eso estaría pasando? ¿O simplemente es una acción muy tardía del Congreso para tomar una decisión final de la situación y el apoyo que se va a dar a los guatemaltecos? ¿Tú qué crees? Hace una semana estábamos platicando precisamente con relación a este tema, alguna iniciativa que tenía la bancada, entonces conocida como Semilla, bancada independiente, que hacía una propuesta, pero que se sumaba a la que ya había presentado algunos días atrás también la bancada Cabal. Ambas en rutas distintas. Una era un tema de subsidio, el otro tema temporal de 30 a 90 días, el otro era un subsidio dirigido, pero al final de cuentas, entre una y otra, que podamos evaluar cuál es mejor o cuál es la más conveniente, al final del día, ninguna de las dos caminó. Y lo que bien mencionabas, Fernando, en la introducción, tristemente, el tiempo para haber tenido la oportunidad de discutir esto pasó. Hoy en día los diputados ya se alejaron de las oficinas legislativas, claro, se van la próxima semana y al final de cuentas es usted y soy yo y somos nosotros los que vamos a seguir pagando eventualmente la desatención que en el Congreso se dio a un tema que es por demás importante. ¿Y por qué digo esto? Porque al final de cuentas es uno de los feriados más largos, el más largo, que los guatemaltecos hacen uso del tiempo para trasladarse a distintos rumbos del país y sin duda en esta oportunidad el precio alto del combustible será un golpe directo a la bolsa y a las posibilidades de la familia guatemalteca de poder disfrutar un descanso con familiares o bien sencillamente pasarla bien en un lugar de religioso o de cualquier viaje que quieran hacer. Claro. Desde tu conocimiento de la política nacional, ¿qué factores consideras que están afectando a lo interno en el Congreso para que esto hubiese caminado como se debió haber tenido respuesta para todo el pueblo guatemalteco? Bueno, yo
primero hay que decirlo que hay una falta de liderazgo de alguien que se meta a mover el palo y que genere las acciones. Pero segundo, hay que ver realmente que el Congreso se une para poder atender temas de emergencia nacional, cuando los temas que se atienden y que se discuten y que se aprueban son en su mayoría interés de los propios diputados. Claro. Pero pareciera ser que no es un tema que atiende la necesidad o la emergencia que tiene la mayoría de los guatemaltecos. Y creo que después las medidas ya llegan tarde, porque aunque la crisis pueda durar, aproximadamente se cree 2 meses, podría llegar al máximo, deberíamos de tener contingencias para los próximos meses de este año, pero también para el próximo año y los años que tenemos hacia adelante, en términos ya incluso de una discusión de elementos de una política pública sobre combustibles fósiles que nos permitan hacer contingencias ante eventos de esta naturaleza. Sin duda dependemos del mercado internacional para el costo y el precio de lo que pagamos hoy en día por el precio del barril de petróleo, pero sí tenemos nosotros la posibilidad de hacer lo necesario. Y 2 medidas van sobre la mesa que deberían de ser tomadas. Uno es la parte del déficit fiscal, sobre lo que podría ser un subsidio, porque tiene que recorrerse el dinero de algún lugar que permita en algún momento subsidiar, ya sea directamente con los transportes de carga o transporte de pasajeros, o bien al resto de la población en gasolina o en diésel, o bien la otra sería la exoneración de impuestos. Claro. En ambos casos se genera un vacío dentro del espacio fiscal y dentro de la aprobación o del día de mañana de recursos incluso para un presupuesto. Pero es ahí donde uno se hace la pregunta. Al final del día, el guatemalteco, el ciudadano, como los que estamos acá, deseamos ver que hay una rentabilidad social del Estado hacia nosotros, en que los impuestos que pagamos de manera directa o indirecta tengan la posibilidad de retornarnos, en este caso en una emergencia, como lo que podría ser el tema de los combustibles, pensando que esto afecta la inflación y, por supuesto, la canasta básica familiar. Claro. Max, ayer se tenía reunión con las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, Economía, Finanzas, la SAT incluso, para poder consultar sobre cuál de estas propuestas podría ser más factible, pensando desde la representación del Ejecutivo y el funcionamiento también del Estado. Y pues todos coincidían que era más factible el tema del subsidio. De hecho, va un poco más orientado a recibir apoyo la opción de subsidio para el precio de los combustibles, y creo que es una de las que más está rondando. Pero ¿por qué todavía no hay consensos ni interés? ¿Cómo lo analizas tú y cómo ves la opción del subsidio? Bueno, el subsidio podría ser una opción sin duda viable, pensando que tiene también un periodo para poderse llevar a cabo. No podemos dejar un subsidio en largo plazo porque no están los recursos contemplados para que esto se mantenga en términos de 8 meses o más. Claro. Por lo menos debería haber un espacio contemplado de 2 meses a 3 meses, como máximo 90 días, para ver qué sucede en términos de la estabilización del precio del petróleo en el mercado internacional, pensando en que incluso hoy mismo que se anuncia el presidente Trump esta tregua con el gobierno de Irán, hasta el 10 de abril podría permitir de alguna manera un descenso, entre otras tantas medidas, del precio del barril del petróleo. Pero a nivel interno, creo que el subsidio debería ser. ¿Qué es lo que depende de eso? Que si ya están los dictámenes técnicos y si no están, ya van tarde, porque esta es una situación que lleva por lo menos 2 semanas discutiéndose, donde se ha ido al alza el precio del combustible y ya vamos tarde en los términos de dónde sabemos, dónde están esas gavetas donde podemos hacer uso de las mismas para poder entrar a un subsidio. Yo creo que es lo más viable. Pero, insisto, deberíamos en paralelo empezar a discutir una política pública de contingencia que no solo va con el tema del combustible como tal, pero sí también incluso de lo que puede afectar la canasta básica en términos de la alimentación de los guatemaltecos, que depende muchas veces de ese transporte, y que si el subsidio va a ser una decisión política, pues también veamos si esto lo abarcamos o solo al transporte pesado, al transporte de pasajeros, o también existe la posibilidad de que los demás guatemaltecos que no nos transportamos en vehículos de diésel también tengamos alguna posibilidad, no de romper el cochinito, la alcancía y beneficiarnos todos, pero sí por lo menos de tratar de salvar un poco la situación complicada que hoy en día todos vivimos. Vemos a un Congreso conformado por 160 diputados que para todo lo que sea beneficio para ellos es ipso facto el avance, pero cuando hay una necesidad sentida de un pueblo que está literalmente sufriendo con estos pagos de un incremento pues, que no tiene realmente un tope, no sabemos qué va a suceder,
¿Hay alguna manera de definir esto como una ineficiencia legislativa? ¿Hay un divorcio entre los diputados y los intereses primarios de la población que los eligió? Pues aparentemente sí. Hemos visto jornadas muy largas en donde los diputados se han sentado a discutir temas prácticamente que les ha llevado incluso hasta la madrugada, hasta que al final de cuentas han tomado un acuerdo entre bancadas. Pero hoy en día pareciera ser que este no es un tema que está en la misma línea del interés y la prioridad de los diputados. Y no se les olvide algo, al final de cuentas los diputados van a ustedes a pedir el voto de esta población en el próximo año, que es un año electoral, y ustedes no están resolviendo las necesidades o las demandas que en este momento el pueblo está exigiendo de la acción inmediata del Estado. Es ahí donde la población se vuelve a preguntar en serio, ¿y de qué me sirve a mí el Estado? Si las carreteras están en mal estado, si los hospitales no funcionan adecuadamente, si las escuelas tienen deficiencias, y ahora en la responsabilidad del legislativo, que no es el ejecutivo, aunque podría tener responsabilidad también por lo que hablábamos de los ministerios involucrados, pues resulta que no hay respuestas inmediatas. Vamos a pasar la Semana Santa, los próximos 10 días, etcétera, y no llegamos a una solución. Vamos a iniciar nuevamente las sesiones del Congreso después de la Semana Santa a tomar alguna decisión. Está bien, pero ya vamos tarde. Es ahí donde yo sí vuelvo a poner el dedo y decir, empecemos a establecer qué es lo prioritario y no busquemos únicamente los intereses muy personales o sectoriales de las bancadas representadas en el Congreso de la República, incluso también del liderazgo político nacional. Claro. He visto, como tú lo has apuntado también, Max, hay muchas propuestas. Creo que se convierte un tema con que la mía es la que se aprobó y buscando no protagonismo, cuando este no es un tema de protagonismo, sino es un tema de solución al final. Y creo que podría esto estar jugando también en la falta de consensos de la búsqueda del protagonismo o de ganarse un electorado probablemente, porque estamos ya viendo situaciones de ir pues conquistando, pero a la larga no hay solución concreta para la economía nacional, especialmente hablando del tema del combustible. ¿Cómo ves tú este punto? ¿Cómo le explicamos a la gente que hubo una celeridad en aprobar la ampliación presupuestaria para los consejos de desarrollo, donde los diputados distritales tenían pues mucho que decir en ese sentido? De lo cual no se habló mucho también. No, y cómo hablamos y le hacemos a la población calmar los ánimos frente a las aprobaciones de los incrementos salariales desde los diputados en el Congreso de la República. O sea, el tema está frente a los que tienen que dar la cara. Y hoy en día la falta de esa coordinación entre bancadas, de sentarse a discutir los temas que verdaderamente son importantes, o si no, también urgentes, porque hay unos que pueden ser importantes pero no son tan urgentes, pues hoy en día sí. Y aquí lo que preocupa es que, bueno, sí estamos en la antesala de una elección del próximo fiscal general, con lo que involucra a nivel de las comisiones de postulación. Pero también estamos de cara a otros ejercicios, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas y lo que empiezan a hacer ya los partidos políticos en esta etapa preelectoral con las asambleas propias de cada uno de los partidos para postular candidatos. En serio, el discurso va a tener que ser revisado, las propuestas también, y los ciudadanos vamos a tener que pedir cuenta de quiénes han resuelto o no los problemas y las grandes necesidades que tiene la población. No solo hablo en términos hoy en día del combustible, que es una emergencia que involucra a todos los países del mundo, pero si cuando lo comparamos en otros lados, pareciera ser que en otros países y en otras latitudes hay acciones mucho más inmediatas, sabiendo precisamente la crisis de lo que se está viendo a nivel global. Es ahí donde creo que estamos fallando, y la institucionalidad como tal, sin ponerle nombre ni apellido, no está quedando bien frente a una población que sí espera resultados mucho más contundentes y mucho más claros. Yo creo que lo que es una realidad es que al final de cuentas alguien que llega a un puesto y que de la noche a la mañana gana 66,000 quetzales, estos incrementos de precio en el galón del combustible no le afectan definitivamente. Así que nos quedamos con eso. Gracias por tu comparecencia acá en el programa y por supuesto esos aportes que enriquecen esta charla política, que al final es lo que hace el entorno de la medida. Así es, gracias Max por acompañarnos. A ustedes, y ojalá que, bueno, desde ya, entre todos estos males y entre todos estos inconvenientes, tengan en serio un feliz descanso quienes así lo disfruten, y que, por supuesto, se aprieten un poquito el cincho, pero vale la pena convivir con familia y poder disfrutar esta Semana Santa. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este análisis. También, Fernando, gracias por tus aportes, y vamos a cerrar el análisis de A la Medida, pero continuamos con otras noticias. No cambie, regresa Sandy con más acá en A la Medida.